Hola hermano, pues bendiciones, esperemos que se encuentren bien, que estén atentos diariamente a la palabra del Señor, la palabra que nos alimenta día a día y que sabemos que tenemos aquí por las redes y que el Señor siempre nos está hablando para continuar edificándonos. Sabemos que tenemos todavía mucho camino que recorrer y pues vamos a continuar con el estudio de Nehemías. Ahora vamos a ver esta segunda parte de los versículos del 7 al 20, donde aquí Nehemías pues le es permitido ya empezar con la obra del Señor y este Nehemías toma acción de inmediato, ¿no? Una vez autorizado por parte del rey, ¿qué hace? Acción inmediata. Dice, y él no se puso a pensar si tenía miedo o no. Él agarró y sabía que tenía a Dios con él y emprendió nuevamente la obra del Señor. Y sabemos comúnmente, ¿no? Cuando nosotros emprendemos un proyecto nuevo o algo en nuestras vidas, como que llega ese miedo, como que le tenemos temor al resultado, ¿no? Y eso podemos decir que realmente es normal en todos lados. No podemos que nadie puede estar exento de eso. Todos sentimos miedo. Lo podemos ver en nuestra vida diaria y más cuando fuimos niños, ¿no? Cuando queríamos aprender a andar en bicicleta o en patines, nos compraron la bicicleta, los patines y quisimos ir nosotros solitos y nos metíamos cada trancazo que la verdad a veces decíamos, ay, ya me dio miedo de volverme a trepar a, a estas cosas, ¿no? Pero sabemos que cuando tú vas acompañado de tu papá, de tu mamá o de algún adulto y que te está mostrando cómo hacer las cosas, tú, ¿qué haces? Tomas esa confianza, pierdes ese medio y te aventuras a hacerlo nuevamente. Vas a saber que ya no vas a caerte o te vas a golpear. ¿Por qué? Porque vas a estar al cuidado de alguien, digamos en este caso por los padres, ¿no? Eso es un adulto y eso va a ayudarte muchas veces a que logres ese objetivo, ¿no? De andar en bicicleta, andar en patines, en muchas cosas, en muchas tareas, hasta en el trabajo, ¿no? Cuando va uno a aprender a desarmar una máquina, si está uno solo, después ya no sabe uno cómo armarla. Siempre hay alguien que sepa cómo hacerlo y te ayude. Y eso te da más confianza, pierdes el miedo. Y esto también es común en el trabajo que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Es algo similar. Cuando el Señor te habla y te pone, como les digo, entonces en la obra del Señor pasa algo similar, ¿no? Nos da miedo cuando el Señor nos habla y nos asigna algo. Ese miedo a lo nuevo, al cómo le haré, ¿no? Cómo voy a poderla realizar, cómo me voy a organizar y a veces hasta cómo empezar, ¿no? Y ese miedo, le digo, es normal. Pero si sabemos que contamos con nuestro Dios, vamos a ser como Nehemías. No importa todos los obstáculos que tengamos enfrente, los vamos a lograr. Y en este capítulo nos van a mostrar Nehemías realmente el poder estar ejercitando tanto la oración como seguir adelante con el propósito de Dios. Amén. Vamos a poner estos momentos en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, grande eres, Padre Celestial. Y sabemos, Padre bendito, que en ti hay toda honra y gloria, Señor, hay todo poder. Que, Señor, cuando tú utilizas un siervo, Señor, tú le vas a dar todas las herramientas, todo lo necesario, Señor, para continuar con tu obra. No va a haber nada que lo pueda parar, Padre bendito. Sabemos que ante ti no hay nadie encima de ti, Señor, que todos se postran a ti, Padre bendito. Y sabemos, Señor, que toda rodilla, Señor, también se dobla. Gracias, Padre hermoso, por poner estos momentos, Señor. Permite que nosotros tengamos ese oído
ese deseo, Señor, de aprender tu palabra y principalmente que se nos quede guardada en nuestro corazón y podamos ser útiles en nuestra vida diaria. Gracias te doy, Señor, por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse, nada lo detendrá. Y el tema, deja atrás tu miedo. Y los invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a leer los dos primeros versículos de esta segunda parte, que es del 7 y el 8, que dice así la palabra del Señor en Nehemías. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Después, ya conocemos, ¿no? Nehemías estaba orando por este propósito y estuvo en oración. Y también pidió oración y le dio permiso el rey para que fuera a Judá. En tan pronto estuvo o obtuvo el permiso de parte del rey, ¿él qué hizo? Comenzó a pedir ayuda directamente, ¿no? Y digamos, sabía Nehemías exactamente a quién pedirle ayuda. Y fue directamente, digamos, al rey, ¿no? Y le dijo, ¿sabe qué? Pues ya me dio permiso, ahora necesito de esto, necesito lo otro. Entonces, mientras estuvo orando esos 4 meses, si recordamos, para que tuviera una respuesta de parte de Dios y una respuesta positiva, también estuvo planeando con lo que había escuchado, ¿no? Y es por eso que le pide todo esto lo necesario para que se le facilitaran las cosas a este Nehemías. Y en ocasiones tenemos necesidades, muchas, pocas, y nosotros debemos de recurrir a pedir ayuda a las personas adecuadas. Podemos decir, aquí Nehemías no fue su caso de buscar gente, sino que fue directamente al rey y le dijo, pues, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad en estas tierras, tienes, dice uno, todo el dinero, lo que sea necesario para que yo pueda edificar, y se fue Nehemías, ¿no? Con ayuda. Y aquí nos está dando un claro ejemplo, ¿no? Nehemías, de oración y planeación. Se estuvo preparando, como les digo, mientras estuvo orando. Y esto ayuda a poder avanzar, digamos, más rápido en la obra del Señor. Nosotros como hermanos no temamos en preguntar, en pedir ayuda a otros hermanos. A veces, no sé, puede ser que la personalidad de tal hermano pues no me permita acercarme como uno a veces quisiera, pero todavía, como dicen, todavía no lo pedimos y hay ese miedo, ¿no? Hay esa barrera y no debe de ser así. Tal vez puede ser hasta más accesible, tal vez estén hasta más interesados en quererle ayudar de lo que usted piensa. Realmente la respuesta de Dios a Nehemías sabemos que fue mucho la oración, ¿no? Y pidió por otro. Y sabemos que la oración puede llegar de lo que se pide por medio de otros. Como les digo, no tema en acercarse, en pedir ayuda adecuada con los hermanos adecuados. Y sabemos que aquí el rey le concedió todo lo necesario a Nehemías, pero dice uno, ¿cómo fue posible todo esto, no? Pues sabemos que fue por la mano de Dios que estaba sobre Nehemías, y nos lo dice el final de este versículo. Entonces sabemos que Dios siempre está de todo esto. Dios está
ayudándote en su obra, en todo. Y dice uno, no es por méritos propios de la persona o del hermano, ni tampoco aquí podemos decir de Nehemías, sino es siempre porque Dios respalda todo esto, está atento. Cuando Dios te pide que te levantes, realmente es para edificar. No nos preocupemos por los detalles, cómo se va a hacer esto. Tú confía en Dios plenamente, como dicen, ora, ve planificando y la mano de Dios bondadosa te lo va a proporcionar. Amén. Vayamos ahora del 9 al 10, que dice así la palabra del Señor. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y de gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanballat, Horonita y Tobías el siervo de Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y como les digo, pues no, Nehemías aquí toma acción inmediata y como ya tiene la autorización, ya tiene también hasta cartas de recomendación para poder ir, lo realiza, ¿no? Y viajó, digamos, aproximadamente unas 800 millas en 2 meses, porque ya tenía que estar en Jerusalén, sabía todo lo que había pasado. Y sabemos que Nehemías llevó a este tercer grupo de exiliados y el cual fue el más grande de los tres, ¿no? Entonces debemos de estar nosotros siempre preparados y listos para cuando llegue el momento de Dios. Como dicen, el Señor cuando el momento te habla es porque ya es el tiempo exacto de Él y el cual nosotros debemos de estar, dice uno, preparados y listos. Aquí nuevamente les recuerdo, 4 meses estuvo pidiendo oración. Nosotros no sabemos también, pero si estamos poniendo todas las cosas en manos de Dios y eso, cuando nos llegue el momento, dice uno, debemos de actuar de inmediato, no dejar pasar ese momento. Pero dice también aquí el versículo, pero llegando ese momento, ¿qué hubo? Hubo un pero, ¿no? Sabemos que las cosas para Nehemías no iban a ser nada fáciles. Iba a tener o tuvo oposición. Pero esto ayuda a veces también. ¿Por qué? Porque a Nehemías le ayudó para no descuidarse realmente en sus oraciones y ejercer esa fe, ¿no? Siempre cuando hay una oposición, en muchas ocasiones se desanima uno. ¿Por qué? Porque ya hay peros de esto, trabas del otro y se nos baja el ánimo. Aquí Nehemías estaba ejercitando esa fe, esa oración por lo cual estuvo orando, entonces no tenía que bajar los brazos, ¿no? Dice uno, no bajemos la guardia en ningún momento. Sabemos que el enemigo va a tratar de echar la obra abajo del Señor y por lo cual nosotros debemos estar haciendo como Nehemías, estar ejercitando, orando para que y planeando. Amén. Entonces, no nos descuidemos ningún instante. Pero a ver, vayamos al 11 y al 12 que nos dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgo. Entonces dice uno, después del X tiempo que se les dijo, 2 meses, llega Nehemías y trata de mantener, dice uno, un perfil bajo, ¿no? Quería pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque sabían que enemigos, dice uno, sobraban en ese entonces. Y salió de noche a checar las condiciones en que se encontraba la ciudad, ¿no? Quería saber con sus propios ojos, verificar todo lo que le habían llevado allá. Tiempo atrás, esos transmisores de esas malas noticias. Y es que Nehemías, si ya tenía una orden de parte del Señor, lo que estaba haciendo Nehemías era ser obediente a la voz de Dios. Tenía que
había sido llamado a edificar esas puertas, esos muros de Jerusalén. Entonces no quería ser negligente, ¿no? Si ya el Señor la había puesto, entonces pues dice uno, manos a la obra, ya llegué aquí a Jerusalén, bueno, ok, vamos a ver el trabajo que hay que realizar, porque sabía que estaba muy mal. Y te puedo hacer esta pregunta, ¿Dios ha puesto algo en tu corazón por hacer? ¿Lo estás obedeciendo o estás siendo negligente a ese llamado? Espero que tengas un corazón dispuesto como el de Nehemías, que no quedes así dice uno, negligente, ¿no? Que si ya nos dejó un trabajo, pues realmente no nos estemos aplicando, que seamos descuidados, que no le estemos prestando la atención adecuada a ese trabajo que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Vayamos del 13, ahora al 15 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y pues aquí, Nehemías, dice uno, pasar lo más desapercibido que sea posible, salió con algunos principales, y hizo un recorrido, ¿no?, minucioso de todo lo que había visto. Tenía que serlo así. Sabía que Dios estaba respaldando esa obra, pero tenía que ser también cuidadoso para que todo saliera bien como lo estaba planeando, ¿no? Sabemos que Dios estaba respaldándolo, que la posesión iba a estar ahí puesta, como dicen Sanbalat y el Tobías, ¿no? Dicen, entonces estas personas iban a ser, dice uno, opositores, ¿no? Como lo vemos ahora en este gobierno que tenemos en México. Siempre hay opositores, nunca están a gusto, siempre va a haber, cualquier gobierno que se encuentre, va a haber oposición. Y dice uno, pues Nehemías, al estar checando cómo se encontraba el estado realmente de la ciudad, pues constató, ¿no?, que realmente todo lo que le habían dicho, pues era verdad. Y todo, dice uno, lo vio tan deteriorado que dicen que se sintió tan mal en su corazón porque vio realmente toda una escena desalentadora, ¿no? Recordemos de todo lo que había sido este reino israelita, de cuando brilló, estaba en su esplendor, a lo que era ahora ruinas, ¿no? Pero todo lo que vio, pudo decir, bueno, es desalentador, no sé cómo empezar, tal vez puede uno tener miedo, pero no, Nehemías no. Nehemías confiaba plenamente en Dios y que él, el Dios que tenía Nehemías, el Dios Todopoderoso, era el que lo iba a sacar adelante. No iba a ser él, iba a ser el Dios. Y a pesar de estos obstáculos que hizo, siguió adelante. Entonces, cuando Dios ha puesto algo en tu corazón, no habrá nada, ni nadie que te pueda detener, que te pueda dejar de actuar en lo que tienes que hacer. Dios llamó a Nehemías a reconstruir. Si Dios también a ti te ha llamado a reconstruir, no te desalientes, hermano. Por muy difícil que pueda ser la situación, confía en Él, y Él te va a dar la ayuda necesaria para toda su obra. Amén. Y el 16 dice, y no sabían los oficiales dónde ya había ido, ni qué había hecho, ni hasta
Entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les digo, pues aquí también muy cauteloso Nehemías, ¿no? Seguía por no declarar todo lo que el Señor le había dicho, seguía planeando lo que haría. No fue, dice uno, a dar un paseo, ¿no? A ver, nada más cómo se encontraba, no, sino realmente fue, dice uno, a planear. No le dijo a nada, a nadie. ¿Por qué? Porque podía la oposición entrar de lleno y atrasar más la obra, ¿no? Sabemos que no lo iba a poder detener. Lo vimos en capítulos anteriores en Esdras que se detuvo la obra, pero al final se concluyó, ¿no? ¿Qué nos dice ahora el versículo 17 y 18? Dice, les dije pues vosotros veis mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Y sabemos, ¿no?, que en alguna siempre en una renovación espiritual a menudo comienza con la visión de una persona. ¿Por qué? Porque el Señor le habla a esta persona. Nehemías tuvo esta visión y misión y la transmitió como buen líder, con entusiasmo, con inspiración, dice uno, así que a todos los líderes, los dice uno, los reunió y les habló para que empezaran a levantarse, que no estuvieran en ese letargo de que, ay, pues ya vinieron, nos invadieron, nos destruyeron y ya no vamos a hacer. Se acostumbra uno, y se acostumbraron ellos a vivir así, en un desastre. No tenían ánimos para levantarse. Aquí llegó Nehemías y ¿qué es lo que hace? Con entusiasmo se los transmitió ese ánimo que requerían para que fueran nuevamente activos, que no tuvieran, dice uno, en aprobio, ¿no? Dice uno en deshonra, en afrenta, que es lo que significa. Entonces aquí Nehemías tenía que hablar con ese pueblo, levantarles ese ánimo para que pudieran ser posible que la tarea que se les había asignado no parara. Sabemos que Nehemías quería mostrarles que no estaban solos. Nehemías quería mostrarles que el Señor estaba con ellos y que tenían que cumplir con la promesa, bueno, no con la promesa, sino con el trabajo asignado. Pero más que nada el Señor les estaba mostrando que estaba cumpliendo con la promesa que les había hecho, que no se había olvidado. A veces piensa uno, ¿no?, que está uno solo ante ciertas situaciones, que estamos solos ante alguna tarea que el Señor nos asignó y que para nosotros se nos puede hacer una carga muy pesada, pero sabemos que por muy grande que sea la carga, o no carga, sino que la obra, que la sentamos, que realmente no podamos realizarla, sabemos que el Señor es más grande que cualquier cosa, ¿ves? Y Él, como buen maestro, nos va a enseñar cómo hacerlo. Nos va a dar los materiales necesarios para cualquier obra. ¿Por qué? Porque, les digo, nunca nos olvida, siempre está atento a nuestras necesidades. Entonces, Él siempre nos va a estar ahí apoyando. Y también es importante que
nosotros como hermanos observemos a nuestro alrededor y si alguien se encuentra, dice uno, podemos ser como derrotado, cabizbajo, sin ánimos, que se encuentran en un letargo donde pues ya no encuentran salida, que nosotros seamos esas personas que los enfoquemos nuevamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos importe realmente el sentir de otros hermanos, de otras personas. Nuestro lema es amar a Dios y amar a las personas. Si sabemos que están mal alguna persona y lo podemos ayudar, podemos nosotros apoyarlo en 1001 formas que tengamos, debemos de hacerlo. Amén. Y vayamos a los dos últimos versículos, el 19 y el 20, que dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y como les digo, ¿no? La posesión sí va a estar. Cuando cualquier avance o paso adelante que dé hacia la obra del Señor, va a haber oposición, va a haber enemigos. Y aquí nuevamente, ahora ya se suma Gesem, el árabe. Y pero, ¿no? Ya lo vimos en el 10, ahorita nuevamente, pues, y vuelve a aparecer, ¿no? Dice uno, en esos momentos. Pero en estos momentos podemos observar que dieron el, el reafirmar la fe de Nehemías y del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque hubo otro pero, dice uno, y se estaba poniendo, aquí ya estaban, dice uno, tenía uno que ver si era una verdadera fe o era nada más, dice uno, a veces una emoción pasajera, ¿no? Porque hay veces, ocasiones que en el primer pero, ay, lo brincamos, ya la hicimos, pero viene otro pero y decae el ánimo ese, ¿no? Porque dice, no, pues entonces va a estar difícil la obra del Señor, ya brincamos una y ya se nos puso otra. No, hermanos, no nos debe de extrañar realmente, porque cuando uno tiene la intención o el interés de reparar algo en tu vida o en la obra del Señor, siempre vas a encontrar oposición. Recordemos que el enemigo no se irá tan fácilmente, ¿no? Dice uno. Puede que, dice uno, a veces te dé un descanso, ¿no? Un reposo como para que retomes fuerzas. Pero de que te dije, respirar tranquilo, no. Él va a regresar en el momento en que tú, dice uno, puedas estar nuevamente ya en condiciones para seguir trabajando. Pero te doy un consejo, hermano. Pon toda tu confianza y fe en Dios. Él te ayudará para que no decaigas. No te desanimes. Sigue adelante. Sabemos que la obra del Señor no va a ser alguien que la detenga. Debe continuar y va a continuar. Así sea mucho la oposición. Sabemos que el enemigo siempre va a buscar 1001 formas para que no continúes la obra. Y eso tenlo por seguro. Pero no te distraigas. No te enfoques únicamente en los peros. Mejor enfócate en la obra del Señor que te haya asignado. Amén. Y así concluimos, hermanos, este segundo capítulo. Y como conclusión, nada más.
recuerda que nunca estarás solo para la obra del Señor. Deja ese miedo que puedas tener, porque cuando tú trabajas para el Señor, Él te va a dar fortaleza, te va a dar lo necesario y te va a mostrar cómo hacer la tarea como buen maestro que tenemos. Y sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida. Amén. Entonces, oramos, Señor. Cerramos nuestros ojos, Señor. Gracias por haber puesto estos momentos en nuestras vidas, Señor. Sabemos que los miedos siempre vamos a tener, Señor. Pero lo único que tú nos vas a, que podemos perderlo es con tu fortaleza, Señor, con tu palabra. Sabemos que tu palabra nos da fuerza, nos da fortaleza y que, Señor, debemos de dejar a un lado esos miedos que el enemigo pone a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Pero sabemos que tu obra nunca va a ser detenida y que nosotros, Señor, debemos de saber cómo luchar ante eso, Señor. Gracias te damos por este alimento que tú nos has dado, Señor, y todo lo pongo en las manos del bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues los invito el día de mañana allá en el templo a continuar con los estudios. Amén.